Dicen que algunas casas no olvidan, que cuando alguien muere de forma violenta entre sus paredes, algo queda atrapado, algo que no se va, aunque cambien los muebles, las cortinas o los dueños. Y esta historia, que me escribió una suscriptora llamada Claire, desde el estado de Virginia, podría ser la prueba más clara de eso. Así que ponte los audífonos, apaga la luz y escucha con atención, porque lo que vas a oír es real. Claire tenía 32 años cuando decidió comprar su primera casa. Después de años de trabajar como enfermera en un hospital de Richmond, al fin había ahorrado lo suficiente para dejar su pequeño departamento y mudarse a las afueras, buscando algo de paz. Quería silencio, aire limpio y ese tipo de tranquilidad que solo se siente en los lugares alejados del ruido de la ciudad. Encontró la casa por internet. Una construcción antigua de 2 pisos, rodeada por árboles altos, con un pequeño granero al costado y un porche de madera que crujía al pisarlo. El anuncio decía que era una propiedad histórica en Hollow Creek, un pueblo pequeño, casi fantasmal, con menos de 500 habitantes. Lo que más le llamó la atención fue el precio, demasiado bajo para una casa tan grande. Pero Claire pensó que tal vez el lugar necesitaba reparaciones, o que simplemente el dueño quería vender rápido. Firmó el contrato sin dudar demasiado. El agente inmobiliario no dijo mucho, más allá de que la casa había estado deshabitada durante algunos años. Claire no sabía que algunos significaban más de 20, ni que el antiguo propietario, un hombre llamado Thomas Hargrove, había sido hallado muerto en el sótano, en circunstancias que nunca quedaron del todo claras. El día que se mudó, el viento soplaba tan fuerte que las ramas golpeaban las ventanas como si quisieran entrar. La electricidad fallaba de vez en cuando, y el suelo de madera se quejaba bajo cada paso. Pero Claire estaba feliz. Limpió, pintó, colocó cortinas nuevas y, esa misma noche, durmió allí por primera vez. A medianoche, un ruido la despertó. Un golpe sordo, repetitivo, que venía desde abajo, desde el sótano. Al principio pensó que sería una tubería vieja o un animal atrapado. Tomó una linterna y bajó por la escalera, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía el eco en el pecho. El aire en el sótano era espeso, húmedo, olía a tierra y a óxido. Claire apuntó la linterna hacia una esquina, donde creyó ver algo moverse. Pero no había nada, solo cajas cubiertas por mantas y una vieja mesa de trabajo. Dio media vuelta para subir, y justo antes de alcanzar el primer escalón, escuchó su nombre. ¡Claire! Una voz masculina, apagada, como si viniera desde dentro de las paredes. Se quedó paralizada. No era posible. Estaba sola. El sonido se repitió, más cerca. ¿Claire? Soltó la linterna y subió corriendo, tropezando con los escalones. Cerró la puerta del sótano con fuerza y la trabó con una silla. Pasó el resto de la noche sin dormir, observando esa puerta, esperando oír algo más. Pero no hubo más ruidos, solo el viento. A la mañana siguiente, trató de convencerse de que había sido su imaginación. Tal vez el cansancio o el estrés de la mudanza. Pero cuando fue a recoger la linterna que había dejado caer, encontró algo que no recordaba haber visto antes. Una huella de barro, grande, como la de un hombre, marcada justo en el primer escalón del sótano. Y lo más extraño es que la huella no estaba hecha con barro fresco, estaba hecha con ceniza. Claire intentó seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Al fin y al cabo, la casa era suya y no iba a dejarse asustar por un ruido o una mancha de ceniza. Pero a medida que pasaban los días, las cosas comenzaron a sentirse diferentes. No era solo el silencio, era un tipo de silencio que escuchaba como si la casa respirara con ella. A veces, mientras desayunaba, sentía que algo la observaba desde la ventana. Otras, encontraba puertas entreabiertas que juraba haber cerrado, o luces que parpadeaban justo cuando pasaba frente a ellas. Una tarde, mientras limpiaba el pasillo del segundo piso, notó un olor muy fuerte, una mezcla entre metal y madera quemada. Provenía del cuarto del fondo, una habitación que no había abierto aún. La llave colgaba de la puerta, oxidada y fría. Cuando la giró, el cerrojo se dio con un crujido. Dentro había muebles viejos cubiertos con sábanas amarillentas, una cama de hierro, un tocador con el espejo roto y, en la pared opuesta, una marca oscura que parecía una sombra. No una sombra proyectada, sino algo impreso en el yeso, como si el humo hubiese dejado la silueta de alguien allí. Claire retrocedió, incómoda. Aquel cuarto tenía una energía pesada, densa. Le dolía la cabeza solo de estar dentro. Antes de cerrar la puerta, notó algo más.
Sobre el tocador, una fotografía enmarcada, cubierta de polvo. La limpió con la manga y vio a un hombre de aspecto serio, con bigote y traje antiguo. Detrás, una nota escrita con tinta casi borrada. Thomas Hargrove, 1952. El nombre la dejó helada. Era el del antiguo dueño. Lo había leído en los documentos de la compra, pero nadie le había dicho cómo había muerto. Buscó en su teléfono y empezó a investigar. En pocos minutos encontró lo que nadie le había contado. Thomas Hargrove había sido un carpintero local. Vivía solo en esa casa y, según los reportes, fue encontrado muerto en el sótano una noche de otoño. Los vecinos dijeron que lo habían escuchado gritar durante horas, pero cuando llegó la policía ya era tarde. Lo extraño es que no encontraron señales de violencia, solo un círculo de ceniza alrededor del cuerpo. Claire cerró el navegador con un escalofrío que le recorrió la espalda. Miró por la ventana y por un instante creyó ver a alguien de pie frente al granero. Un hombre inmóvil, vestido con ropa oscura. Parpadeó y ya no estaba. Esa noche, el viento soplaba con tanta fuerza que parecía que la casa gemía. Claire trató de dormir, pero los crujidos del techo la mantenían alerta. Cerca de las 3 de la madrugada, un golpeteo rítmico la despertó. Provenía otra vez del sótano. Intentó ignorarlo. Se tapó los oídos, pero el sonido se volvió más fuerte. Toc, toc, toc. Y entre los golpes, esa voz, la misma voz. Claire, ¿por qué estás en mi casa? Su corazón se aceleró. Se sentó en la cama, temblando. ¿Quién eres? Susurró apenas audiblemente. No hubo respuesta, solo el sonido del viento. Pero entonces, desde el pasillo, una puerta se abrió con un chirrido largo, desgarrador. Claire encendió la lámpara y, por el rabillo del ojo, vio que la sombra en la pared del cuarto del fondo ya no estaba. El aire se volvió más frío. Su respiración se volvió visible, y en el espejo del tocador vio un movimiento, una figura detrás de ella, alta, inmóvil. Cuando giró para mirar, no había nadie. Claire corrió fuera del cuarto, cerró la puerta con llave y bajó al primer piso, tratando de calmar su respiración. Se sentó en el sofá, abrazándose las piernas. En la chimenea, las brasas se apagaban lentamente. Pero antes de que la última luz muriera, vio algo entre las cenizas. Una palabra, escrita con una mano invisible. Mía. Después de aquella noche, Claire ya no podía ignorarlo. Algo en la casa estaba vivo, o al menos algo que creía seguir vivo. Durante el día todo parecía normal, pero al caer la noche, Hollow Creek se transformaba. El aire se espesaba, los sonidos se distorsionaban, y el reloj del pasillo se detenía siempre a la misma hora. 3:17 a.m. Claire comenzó a anotar cada cosa extraña que ocurría. Compró cámaras y sensores de movimiento, los instaló en toda la casa y conectó el sistema a su laptop. Quería pruebas, algo tangible que demostrara que no estaba volviéndose loca. Esa noche se sentó frente a la pantalla y esperó. Nada ocurrió durante las primeras horas, pero justo a las 3:17, una de las cámaras del sótano se encendió sola. Claire contuvo la respiración. En la imagen se veía una figura borrosa, alta, delgada, quieta frente a la pared del fondo. Por un momento creyó que era un fallo del sensor, hasta que la figura giró lentamente la cabeza hacia la cámara. No tenía rostro, solo una masa oscura, con algo que se movía en su interior, como humo atrapado en una botella. La pantalla parpadeó y cuando volvió la imagen, el sótano estaba vacío. Pero un mensaje apareció en la parte inferior del monitor, como si alguien lo hubiera tecleado desde otra habitación. «Te veo». Claire desconectó la computadora de un tirón y apagó las luces. No durmió esa noche. Los días siguientes, los sucesos se intensificaron. Las puertas se abrían y cerraban por sí solas, los cuadros caían de las paredes, y cada vez que pasaba cerca del espejo del cuarto del fondo, sentía una corriente helada, como si algo respirara detrás del vidrio. Una tarde, mientras barría el pasillo, escuchó un sonido suave, casi imperceptible, que provenía de las paredes. Se acercó, pegando el oído al yeso. Al principio, eran solo murmullos, pero luego, «¿Por qué me quitaste mi casa?», susurró una voz masculina, ronca, apenas audible. Claire soltó la escoba y retrocedió. La voz volvió a sonar, esta vez más fuerte. «No debiste entrar aquí, Claire». El pánico la paralizó. Corrió hacia la puerta principal, pero el picaporte no giraba. Estaba bloqueado. Golpeó con fuerza, gritando,
hasta que finalmente la cerradura cedió. Salió corriendo al jardín sin mirar atrás. El aire afuera era gélido, mucho más de lo normal para esa época del año. El viento hacía que las ramas de los árboles se movieran como si quisieran atraparla. Cuando se dio la vuelta, vio que todas las luces de la casa estaban encendidas, y en una de las ventanas del segundo piso alguien la observaba. Una silueta masculina, inmóvil, recortada contra la luz. Claire sintió que el mundo se le desmoronaba. Corrió hasta su auto, metió la llave en el contacto y el motor no encendió. Ni una chispa. El reflejo del espejo retrovisor le devolvió una imagen imposible. El asiento trasero, vacío, pero lleno de vapor blanco. Y entonces, detrás de su oreja, una voz susurró: «No puedes irte, Claire». Ella gritó y saltó del auto, corriendo hacia el camino principal. No volvió a mirar atrás. Pasó la noche en un motel a 15 kilómetros del pueblo, temblando, con los ojos abiertos hasta el amanecer. A la mañana siguiente, regresó acompañada de un oficial local. Pero la casa estaba distinta. No había luces encendidas, ni puertas rotas, ni señales de lo que había ocurrido. Solo silencio. Cuando el oficial le preguntó qué había pasado, Claire apenas pudo responder: «La casa no me quiere aquí». El hombre la miró con gesto escéptico, pero antes de irse, dijo algo que la dejó helada. «Señora, esa casa, nadie la habita desde 1952». Claire no entendía cómo el oficial podía decir algo así. Ella había comprado esa casa, había firmado los documentos, tenía las llaves. «Debe haber algún error», le dijo, pero el hombre solo negó con la cabeza. «No hay registros de ninguna venta reciente. La propiedad sigue a nombre de un tal Thomas Hargrove». El nombre resonó como un eco dentro de su mente. El espíritu, la voz, la huella, todo encajaba. Sin embargo, cuando volvió a revisar los papeles que tenía en su bolso, notó algo imposible. La escritura estaba en blanco. Las hojas, que antes tenían sellos, firmas y fechas, ahora eran solo papel vacío, amarillento, con un olor a humo viejo. Claire se sintió mareada. No puede ser. Volvió al motel y pasó el día intentando contactar a la agencia inmobiliaria. Nadie contestaba. El número estaba fuera de servicio. Buscó en internet, pero no encontró rastro de la empresa, como si nunca hubiera existido. El miedo se convirtió en obsesión. Algo en su interior le decía que debía volver a la casa, que ahí estaba la respuesta. Esa noche, justo antes del anochecer, condujo de regreso a Hollow Creek. El camino estaba cubierto de niebla y la luna apenas se asomaba entre las ramas de los pinos. Al llegar, todo parecía igual. El porche, el granero, las ventanas oscuras. Pero al cruzar el umbral, un olor a madera quemada la envolvió. El suelo crujía más que nunca y cada paso hacía que el aire pareciera vibrar. Decidió bajar al sótano, no con miedo, sino con una sensación extraña, casi como si alguien la llamara. Encendió su linterna y bajó despacio. Las paredes, antes lisas, ahora estaban cubiertas de marcas, dibujos toscos tallados en la madera, círculos, símbolos y palabras en inglés antiguo que apenas lograba descifrar. Uno de los grabados decía: «Bound by fire, forever in ash». Atado por el fuego, por siempre en ceniza. El aire se volvió más frío. Claire se arrodilló y, mientras iluminaba el suelo, vio algo que sobresalía entre las tablas. Un pedazo de papel quemado. Tiró de él con cuidado y descubrió un trozo de diario. La fecha era del 12 de noviembre de 1952. El texto, apenas legible, decía: «Ella no me escucha. Dice que no soporta más las voces. Si sigue así, tendré que detenerla. La casa no quiere que se vaya. Y yo tampoco. El fuego purifica, pero la condena también». El corazón de Claire se aceleró. La letra era temblorosa, escrita con desesperación. Debajo del texto, una firma: «Thomas Hargrove». El aire se agitó. La linterna comenzó a parpadear. Un ruido seco sonó detrás de ella, como si alguien hubiese dado un paso sobre la madera. Claire giró rápidamente y lo vio. Una figura masculina, envuelta en sombras, estaba de pie al fondo del sótano. No se movía, pero su silueta temblaba, como si el aire alrededor de él ardiera. Claire retrocedió, respirando con dificultad. ¿Qué quieres?», preguntó. La voz respondió desde todas partes, resonando en las paredes, en el techo, dentro de su cabeza. «Tú entraste. Dijiste que era tuya.
pero esta casa me pertenece a mí. Las luces se apagaron. En la oscuridad solo se oía su respiración entrecortada y un crujido constante, como si algo se moviera por debajo del suelo. De pronto, el suelo cedió bajo sus pies y Claire cayó unos centímetros. Gritó, encendió la linterna de nuevo y descubrió que una tabla se había roto, dejando ver un hueco oscuro. Dentro había restos, no de madera ni de herramientas. Huesos. Claire temblaba. Reconoció una mano calcinada y entre los restos una cadena con una placa oxidada. Thomas Hargrove. El aire se llenó de ceniza, como si la casa respirara fuego. La voz volvió, más cerca, con un tono que ya no sonaba humano. «Ahora tú sabes dónde estoy». «Déjame ir», suplicó Claire. «Tú me liberaste». Y con ese susurro, una ráfaga de aire helado barrió el sótano. Las luces se apagaron otra vez y la linterna cayó de sus manos. En medio de la oscuridad, escuchó algo moverse. Pasos lentos, pesados, acercándose a ella. 1, 2, 3. Cuando levantó la vista, una figura envuelta en humo se inclinó frente a su rostro. Y aunque no tenía ojos, Claire juró que la estaba mirando directamente. Claire despertó en el suelo del sótano. Su cabeza dolía y la linterna estaba apagada junto a ella. No recordaba cómo había terminado allí, pero la oscuridad era tan profunda que parecía tragarse hasta sus pensamientos. Se levantó tambaleante y la sensación inmediata fue que no estaba sola. El aire vibraba con un zumbido casi imperceptible, un sonido grave que provenía del suelo, de las paredes, del techo. Cada respiro se escuchaba amplificado, como si otra persona respirara junto a ella, imitando sus movimientos. Cuando encendió la linterna, vio que las marcas talladas en las paredes habían cambiado. Ya no eran símbolos antiguos, sino palabras escritas en inglés torpe, como si alguien las hubiera grabado con las uñas. Stay, mine, burn. La madera comenzó a crujir de nuevo y un olor intenso a humo llenó el aire. Claire tropezó con los restos que había encontrado antes, los huesos, pero ahora eran distintos. No estaban secos, estaban húmedos, cubiertos de una sustancia oscura, viscosa. Gritó y subió corriendo las escaleras, abriendo la puerta con fuerza. El interior de la casa estaba completamente alterado. El reloj, que siempre se detenía a las 3:17, ahora se movía frenéticamente, las agujas girando sin control. Las luces parpadeaban y de las paredes goteaba una especie de líquido gris, espeso, como si la casa misma sangrara ceniza. Corrió hacia la cocina para buscar su teléfono, pero la pantalla estaba llena de estática. Las aplicaciones desaparecieron una a una, hasta que solo quedó una palabra en letras negras sobre fondo blanco. Listen. De repente, el micrófono del teléfono se activó solo, y una voz distorsionada, profunda, masculina, susurró. «No estoy muerto, Claire. Solo estoy esperando que me mires». Ella lo arrojó al suelo. Se hizo añicos, pero la voz seguía sonando, ahora desde el eco de la casa misma. «Mírame». Claire corrió hacia la puerta principal, pero algo la detuvo. En el reflejo del cristal vio a una figura detrás de ella. Al girar no había nadie, solo un olor intenso a madera quemada. La casa comenzó a temblar levemente, y las luces se apagaron una a una, desde el pasillo hasta la sala. En ese momento, un pensamiento cruzó su mente. Necesitaba contarle a alguien lo que estaba viviendo. Tal vez, si alguien la escuchaba, no enloquecería. Tomó una libreta y comenzó a escribir frenéticamente todo lo que había sucedido, con la esperanza de dejar una prueba si algo le ocurría. Si alguien encuentra esto, anotó con letras temblorosas, no entren a la casa de Hollow Creek. No está vacía, está viva. Cada escalón sonaba como un lamento. Al llegar al pasillo, notó que la puerta del cuarto del fondo estaba abierta, aunque ella la había dejado cerrada con llave. Una corriente de aire helado salió desde el interior. Dentro, la sombra en la pared había vuelto. Pero esta vez no era solo una silueta. Se movía, parpadeaba, respiraba. Claire se acercó lentamente, sin entender por qué no podía detenerse. Algo la atraía. Frente a la sombra, el espejo del tocador volvió a reflejar dos figuras. Ella y un hombre de pie detrás, con el rostro deformado por el humo. Cuando giró para mirarlo, el reflejo no se movió. La figura del espejo sonrió. Y Claire, sin querer, sonrió también. El aire vibró, las paredes gimieron, y una voz retumbó en su cabeza como una orden final. «Ahora somos uno», lanzando fragmentos de vidrio por toda la habitación. Claire gritó,
y su voz se apagó entre las llamas que empezaban a salir del suelo, formando un círculo ardiente a su alrededor. El fuego no quemaba la madera, solo la consumía en silencio. Cuando todo terminó, la casa volvió a quedarse quieta, vacía, como si nada hubiera pasado. Si esta historia te atrapó, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos misterios reales que tenemos preparados. Y si tú también tienes una historia que aún te persigue, puedes enviarla al correo que está en la descripción. Tal vez tu caso sea el próximo en ser contado. Durante 3 días nadie supo de Claire. Su coche seguía estacionado frente a la casa, las luces apagadas, el correo acumulándose en el buzón. Los vecinos no la conocían bien, pero una mujer del pueblo, la señora Gallagher, juró haberla visto una noche caminando por el camino de tierra, descalza, con la mirada perdida, murmurando algo que sonaba como una oración. Cuando finalmente la policía fue a revisar la casa, encontraron la puerta abierta y un olor sofocante a madera chamuscada. El interior estaba cubierto de una fina capa de ceniza, como si alguien hubiese quemado incienso durante horas. No había señales de Claire, solo su libreta, abierta sobre la mesa, con las últimas palabras que alcanzó a escribir. No lo escuches. Pero el relato no termina ahí. Esa noche, el agente que encabezó la investigación, un hombre llamado Michael Donovan, decidió quedarse en la casa para buscar pistas. Colocó una grabadora en el pasillo y comenzó a describir el lugar. Su voz sonaba firme al principio, pero a medida que avanzaba, la grabación se volvía errática, como si el aire vibrara con interferencia. Son las 3:17. El reloj se detuvo justo a esa hora. Escucho algo, un susurro. No logro entenderlo. Después silencio. Luego un golpe seco. Y finalmente, la voz de Donovan se quiebra. Hay alguien más aquí. La cinta termina con un grito ahogado y un sonido de madera crujiendo. Cuando los otros oficiales regresaron al amanecer, el lugar estaba vacío. Solo hallaron la grabadora tirada en el suelo, aún encendida, repitiendo el mismo fragmento una y otra vez. Claire, mírame. La noticia se esparció por Hollow Creek como un virus. Algunos decían que la casa estaba maldita, que quien entraba quedaba marcado. Otros, que Claire había invocado algo que no podía controlar. Pero una persona más intentó entender lo que pasó. El hermano de Claire, Daniel, quien viajó desde Richmond días después. Daniel no creía en fantasmas. Revisó los documentos, el terreno, incluso los registros municipales. Todo apuntaba a lo mismo. La propiedad seguía inscrita a nombre de Thomas Hargrove, muerto hacía más de 70 años. Aún así, Daniel decidió entrar. Quería respuestas y quería a su hermana. La puerta se abrió con un solo empujón, y el interior lo recibió con un silencio tan profundo que podía oír el zumbido de su propia sangre en los oídos. «¿Claire?», llamó. Nada, solo el reloj marcando las 3:17, aunque eran las 9 de la mañana. El hombre encendió su linterna y bajó al sótano. El aire era espeso, casi líquido. En el suelo, las marcas seguían ahí, pero ahora parecían frescas, brillando con un tono rojizo, como si estuvieran vivas. Daniel dio un paso y el suelo crujió. Debajo de una tabla suelta, algo se movió. La levantó con cuidado y encontró un mechón de cabello rubio pegado con sangre seca. Su corazón se detuvo un instante. «Claire», un susurro respondió, tan suave que casi no lo escuchó. «Daniel». Él levantó la linterna, temblando, y la vio. De pie, en la oscuridad, con los ojos completamente negros y la piel gris, cubierta de ceniza. Sonreía. No deberías haber venido. Su voz era la de Claire, pero más grave, más profunda, como si hablara junto a alguien más. Daniel retrocedió, pero la puerta del sótano se cerró de golpe. El aire comenzó a arder, y lo último que se escuchó en la grabadora de su bolsillo fue la voz de su hermana susurrando, en 2 tonos a la vez. Ahora la casa tiene 2. A la mañana siguiente, los agentes que habían acompañado a Daniel regresaron a Hollow Creek. No encontraron el coche, ni rastro de él o de Claire. Solo las puertas del sótano abiertas de par en par y, en el suelo, las tablas ennegrecidas por el fuego. Parecía que algo había ardido, pero no había olor a humo, solo ceniza. Uno de los oficiales, al revisar el área, vio que las paredes respiraban. No de manera figurada, sino literal. Se expandían y contraían como un pulmón vivo. Un sonido húmedo acompañaba el movimiento, un latido profundo y constante. En el pasillo del segundo piso, un espejo colgaba torcido. Dentro no se reflejaban los hombres que registraban la casa.
sino una habitación diferente, llena de humo y figuras quietas, difuminadas. Cuando uno de ellos se acercó, el reflejo se movió antes que él. El espejo lo miraba. Los agentes huyeron. Informaron del suceso, pero al día siguiente, cuando las autoridades del condado fueron a investigar, la casa ya no estaba. El terreno seguía allí, pero el edificio había desaparecido. Ni rastro del porche, ni del granero, ni del sótano. Solo un círculo de tierra negra, y en el centro, una cadena oxidada con 2 placas grabadas. Thomas Hargrove, Claire Anderson. Así, Hollow Creek no volvió a la calma. Los vecinos comenzaron a escuchar ruidos en el bosque, golpes, susurros, llantos lejanos. Algunos afirmaban haber visto luces naranjas flotando entre los árboles y una figura femenina caminando descalza, dejando un rastro de ceniza tras de sí. Una pareja que se detuvo a tomar fotos del lugar contó que su cámara captó algo imposible. En la pantalla, la casa aparecía intacta. Luces encendidas. Una mujer mirando desde la ventana del segundo piso. El sheriff del condado ordenó prohibir el paso al área, pero cada cierto tiempo alguien curioso se acercaba, atraído por las historias. Algunos decían escuchar una voz femenina que preguntaba: ¿quieres verla por dentro? Y quienes respondían, nunca regresaban. Dicen que, en noches de luna nueva, si conduces por el camino de Hollow Creek y detienes el auto, puedes ver la casa. Aparece entre la niebla, con el porche encendido y la puerta entreabierta. Si das un paso hacia ella, sentirás que el suelo vibra, como si la tierra misma te invitara a entrar. Y si tienes la mala suerte de aceptar, escucharás lo último que oyó Claire, una voz de hombre, calmada, antigua, diciendo al oído: «Bienvenida a casa». Pasaron casi 6 meses desde la desaparición de Claire y su hermano. Hollow Creek volvió a su silencio habitual, aunque nadie se atrevía a acercarse al terreno donde alguna vez se alzó la casa. Los pocos que lo hacían hablaban de una sensación extraña, como si el aire se volviera pesado, cargado de electricidad, y una voz, siempre la misma, les susurrara algo que no lograban entender. Fue entonces cuando apareció Evelyn Price, una periodista especializada en sucesos paranormales. Había leído sobre el caso en un archivo digital del condado y se obsesionó con los informes incompletos, las grabaciones perdidas y el misterio de una propiedad que, según los mapas, no existía. Llegó al pueblo una mañana de octubre con una sola intención: probar que todo era real. Los habitantes la miraban con una mezcla de lástima y miedo. Una anciana, al escuchar que iba hacia Hollow Creek, le tomó la mano y le dijo con voz temblorosa: «Si la ves, no entres. No importa lo que te diga, no entres». Evelyn sonrió con nerviosismo y siguió su camino. Grababa todo con su cámara, hablando al micrófono con tono de crónica. «Estoy en el antiguo camino de Hollow Creek. Dicen que esta zona fue maldita tras un incendio en los años 50. Nadie ha podido demostrarlo. Hasta hoy, el sendero estaba cubierto de niebla. A medida que avanzaba, el aire se volvía más frío y un olor a humo húmedo comenzó a mezclarse con la tierra mojada. De pronto, algo cambió. El bosque se detuvo. No el viento ni los animales, el tiempo. Los árboles quedaron inmóviles y ante ella, como surgiendo de la bruma, apareció la casa. Entera. Perfecta. El porche, las ventanas, el granero. Todo exactamente como en las fotografías antiguas. Evelyn se quedó sin palabras. La cámara temblaba en sus manos. «No puede ser», susurró. Una luz amarilla se encendió en el segundo piso. Luego otra. Y otra. La puerta principal se abrió lentamente, dejando escapar una ráfaga de aire cálido, casi humano. En el umbral, una figura femenina se dibujó contra la luz. Cabello rubio, piel grisácea, ojos completamente negros. «Claire Anderson», murmuró Evelyn sin poder creerlo. La figura la observó en silencio. Luego levantó una mano y señaló hacia el interior. Evelyn dio un paso. Solo uno. La cámara registró cómo la periodista cruzó la puerta y el sonido cambió. Los pájaros dejaron de cantar. El viento se detuvo. Un golpe seco resonó y el video se cortó. 2 días después, unos excursionistas encontraron la cámara de Evelyn a 1 kilómetro del terreno. Estaba cubierta de ceniza. Al revisarla, la grabación mostraba algo imposible. Durante los primeros minutos se veía a la periodista caminando hacia la casa. Pero en los últimos segundos, la imagen cambiaba. Ya no era Evelyn quien sostenía la cámara. Era otra mano, una mano masculina, cubierta de quemaduras. Y una voz distorsionada decía: «Ella regresó, para quedarse.
Los investigadores descartaron el material como fraude, pero el archivo original fue borrado del servidor oficial esa misma semana. Alguien no quería que se hablara más de Hollow Creek. Aún así, cada cierto tiempo, algún usuario anónimo sube fragmentos del video a internet. Siempre el mismo mensaje en la descripción: si la casa aparece frente a ti, no la mires. El video de Evelyn se convirtió en una leyenda urbana. Algunos aseguraban que era una puesta en escena, otros juraban haber visto la casa en los alrededores del bosque. Pero una noche, un joven llamado Lucas, apasionado por los casos sin resolver, decidió ir más allá. Creó un canal dedicado a explorar lugares malditos y Hollow Creek sería su gran debut. El 21 de noviembre, Lucas y su amigo Tyler transmitieron en vivo su llegada al terreno. Desde el inicio, algo se sentía extraño. La señal de sus celulares se distorsionaba, las linternas parpadeaban y el audio captaba un zumbido constante. «Esto es raro», dijo Tyler. «El GPS marca que estamos en medio de la nada». Lucas encendió la cámara principal y apuntó hacia la oscuridad. El bosque parecía moverse, como si respirara. De pronto, entre la niebla, apareció una luz tenue. «¿Lo ves?», preguntó Lucas, entre incrédulo y emocionado. Tyler asintió. La cámara enfocó y ahí estaba. La casa de Hollow Creek. Los dos se quedaron quietos. Era como si la imagen misma los paralizara. El porche iluminado, la puerta entreabierta, una figura femenina en el marco, quieta, inmóvil. «Debe ser alguien del pueblo», intentó decir Tyler, pero su voz tembló. Lucas avanzó unos pasos. «No, mira, está descalza». La transmisión se volvió caótica. La cámara giró bruscamente, captando apenas el reflejo de un rostro en la ventana. Pálido, sonriente, con ojos completamente negros. El chat en vivo explotó con mensajes de terror, suplicando que huyeran. Pero Lucas no lo hizo. Entró. El video continuó grabando desde el suelo. En los últimos segundos se escuchó su voz, lejana, gritando algo que nadie pudo descifrar. Luego, un sonido de cristales rotos y un susurro, el mismo que aparecía en todas las grabaciones anteriores. «Bienvenido a casa». Horas después, la policía local encontró el auto de Lucas al borde del camino con la cámara encendida. La transmisión había terminado sola, pero el archivo seguía grabando. Durante los últimos minutos podía verse una habitación iluminada por velas. En el centro, una mujer rubia, quieta, observando fijamente al lente. Y detrás de ella, otra silueta, más alta, más oscura, con los ojos incandescentes. El archivo fue sellado por las autoridades. Tyler fue interrogado, pero apenas pudo hablar. Solo repitió una frase una y otra vez. «La casa no está ahí. La casa está en nosotros». Esa misma noche, Hollow Creek se cubrió de una niebla tan densa que el pueblo entero pareció desaparecer por horas. Las luces parpadearon, los relojes se detuvieron a las 3:17 y un olor a humo impregnó cada rincón. Desde entonces, cada tanto, aparece una nueva desaparición. Siempre la misma hora, siempre la misma señal, un círculo de ceniza en el suelo. Y quienes han visto el video de Lucas hasta el final juran que, justo antes de apagarse la pantalla, una voz femenina susurra entre la estática: «Nos vemos pronto». El video comenzaba con un paisaje en blanco y negro. La cámara temblaba y se escuchaba una respiración entrecortada. Luego, una voz masculina: «Si estás viendo esto, no vayas ahí». Un silencio y después una imagen borrosa de la casa. Pero no era igual. Las paredes parecían moverse como si algo respirara debajo, y del tejado caían hilos de ceniza. El lente enfocó una ventana, y allí estaba Claire, mirando directo al espectador. La grabación se interrumpía constantemente, pero entre cada corte aparecían palabras escritas en la pantalla, como si alguien o algo editara el video en tiempo real. «Nosotros somos la casa. Ya no hay salida». Lo más perturbador ocurrió en el minuto 8. La cámara giró y mostró un escritorio, con una laptop abierta. En la pantalla se veía la página del canal y una transmisión en directo. Solo que no había nadie frente a la cámara. El contador de espectadores subía rápidamente. Miles de personas conectadas sin entender lo que estaban viendo. Entonces, una figura apareció frente al lente. Una mujer con el cabello rubio, los ojos completamente negros y una sonrisa imposible. Miró directo al espectador y dijo con voz suave, quebrada, pero hipnótica: «Gracias por mirar. Ahora ya sabes dónde estamos». El video terminó con un sonido agudo,
un zumbido casi insoportable. Luego, una última frase en pantalla. Transmisión completada. Ubicación sincronizada. Aquella misma noche, decenas de usuarios comenzaron a reportar sucesos extraños. Sus dispositivos se encendían solos. Las cámaras frontales de sus teléfonos mostraban durante un segundo una silueta detrás de ellos. Y quienes intentaron borrar el video afirmaron escuchar un golpe seco desde dentro de sus casas. Las autoridades nunca rastrearon el origen del archivo. El canal desapareció de todas las plataformas y cada copia del video fue corrompida. Sin embargo, algunos usuarios conservaron fragmentos, que aún circulan en la web profunda. Dicen que si lo miras completo, la transmisión vuelve a iniciarse, incluso sin conexión a Internet. Y si prestas atención, al final puedes escuchar la voz de Claire muy cerca del micrófono, susurrando como si estuviera justo detrás de ti. No cierres los ojos, ya estás dentro. Desde entonces, el terreno de Hollow Creek sigue vacío. No hay casa, ni sótano, ni huellas. Solo un círculo de ceniza que nunca se borra, sin importar la lluvia ni el paso del tiempo. Y en las noches más frías, cuando la niebla cubre el bosque, algunos juran escuchar pasos sobre madera vieja. Como si la casa aún estuviera allí, esperando al próximo visitante que se atreva a pronunciar su nombre. La casa de Hollow Creek, el lugar donde los muertos no descansan, solo esperan.